hablar de fútbol, pero tenemos que hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y que ha crecido mucho y que está ahora en el punto de mira por todos los cambios que han habido. Y vamos a hablar de un árbitro al que yo considero que lo quiero mucho. Creo que fue uno de los árbitros, probablemente haya sido porque era el momento también el comienzo de mi carrera, que tuve mucha oportunidad de narrar partidos del fútbol venezolano y fútbol y partidos internacionales donde él, por supuesto, participó, porque fue uno de los momentos más trascendentales del arbitraje, de crecimiento a nivel FIFA que teníamos en aquella época, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Se trata de Lenín Rodríguez, un árbitro que considero, y lo saludo. ¿Cómo estás, Lenín? Fuiste probablemente de esa apertura de crecimiento que ahora tenemos muy buenos árbitros con muy buen reconocimiento, pero en aquel momento, cuando apareció Lenín Rodríguez, también fue una gran noticia, para muchos una sorpresa, que un árbitro tan bueno fuera venezolano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Lenín? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alex. De verdad que sí, fue un momento de crecimiento donde tuvimos la oportunidad de como encajar en ese momento, en ese tiempo. Eh, Habían también otras responsabilidades a nivel profesional como persona y bueno, después que cumplimos esa etapa decidimos dejarlo a un lado y dedicarnos precisamente a esta pasión que es tratar de enseñarles a la gente lo que es un árbitro, cómo vive un árbitro, cuál es su pasión, porque verdaderamente, como escribo yo en mis columnas y como la cierro, digo, definitivamente no es fácil ser árbitro, pero para todo hay en la vida y hay gente que se dedica a esto con mucha pasión. Es importante, como bien tú lo dices, también ver cómo ha crecido el arbitraje venezolano y Mm. ver a estos muchachos que ya tuvimos hasta la oportunidad de verlos en un mundial y que yo creo que también van a ir para este siguiente mundial. Y no es por nada, no es bueno, a lo mejor adularte en este momento, pero creemos que tú también pudieras haber estado en aquella época muy cerquita, sobre todo en el de Francia. Yo creo que había llegado un Sí, momento importante y probablemente nos pesó como nos ha pesado a todos. Y esa va mi pregunta, nuestro pasaporte, ¿no? Es decir, sí, sí. Lenín, cuando te llegaban esas oportunidades y esa situación, es decir, había dudas porque fueras venezolano, es decir, que no ocurre con, por ejemplo, con Jesús, con Valenzuela, con tantos Sí, que han pasado, que ya han demostrado de que pueden hacerlo. Tú también lo habías demostrado, pero daba la sensación que a lo mejor no había mucha confianza por ser venezolano. sí, no, definitivamente. Y había, o sea, era ya una etiqueta, era como, mira, esta es una oportunidad que te estamos dando, uno la aprovechaba al máximo en cada partido que había. Mm. Y no solamente hablo por mí, sino por todo ese grupo que tú bien dices que estábamos en ese momento. Tuvimos la oportunidad, habíamos uno que despuntábamos más que otro, pero nunca, y yo te lo confieso porque yo pregunté una vez allá en la Confederación a nuestro jefe de los árbitros, una excelente persona, y él me dijo, Lenín, es muy difícil, y sin ir muy lejos, el mismo profesor Mario nos lo decía aquí, es muy difícil por lo que representa Venezuela en el fútbol. Y en aquel entonces se tenía como parte, no sé si era algo ya preestablecido para siempre que fueran los mismos, pero era que los países que clasificaban eran los que tenían derecho a llevar árbitros a los mundiales. Es decir, Claro. que para nosotros era casi imposible. Eso, por supuesto, con el tiempo cambió, se mejoró y bueno, ahora vemos estos resultados. Tenemos que cambiar un poco de tercio, por supuesto, reconocer y felicitar y aplaudir todo lo que fue tu carrera. La verdad que sí, además que, repito, en unos momentos que no eran muy fáciles para la época de nuestro fútbol, que era todavía Sí. mucho más difícil de lo que se vivía ahora, porque todo ahora se ha, bueno, multiplicado más gracias a las transmisiones de los partidos. Pero te quiero preguntar a los cambios que llegaron luego Sí, cómo bueno, no. de terminar tu carrera profesional, ¿no? Ujú. Em, ¿Te hubiera gustado, Lenín, tener un, un bar, un apuntador? O sea, tú jugabas sí, jugabas con un cuarto árbitro que a lo mejor no estaba muy metido en el partido y con un linear que un poco esperaba tu decisión. Es decir, Sí. te hubiera gustado tener ahora una pantalla, un micrófono y un audífono que te pudiera estar contando cosas de lo que está pasando en el partido. Bueno, definitivamente yo no soy negado a la tecnología. Me parece que el fútbol se puso en esa línea porque el último deporte
de los grandes deportes que podemos hablar a nuestro alcance, el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, ¿verdad? El tenis, se definen prácticamente con apoyo tecnológico. Ujú. En el fútbol no es tan así, tan pragmático como verlo una falta cuando una pelota sale en el tenis, cuando sucede una falta en el fútbol americano, todo este tipo de cosas, porque hay el elemento que es el árbitro. Y el VAR tiene una condición que dice que las decisiones definitivas siempre las va a tomar el árbitro principal. Ya. Sin duda, yo no lo he hecho, ni creo que lo vaya a hacer, pero debe ser incómodo. Si ya uno tener estos audífonos incómodos, imagínate tú ir corriendo con eso. Y sobre todo, hasta mi experiencia y lo que he hablado con los árbitros es que tratan de, por supuesto, interrumpir lo menos posible esa concentración que tiene el árbitro. Pero no debe ser, es una cuestión que, por supuesto, con el tiempo tú te vas adaptando y todo esto. Y esto que comenzó en el Mundial del 2018, que fue Ujú. supuesta prueba y que se quedó ya definitivamente, ha ido mejorando en el tiempo y se ha ido tamizando, por así decirlo. Y bueno, a excepción, ya hay condiciones que, por ejemplo, solamente se pueden acercar los capitanes, porque tú antes oías un audio del bar y era como estar en un mercado en Quinta Crespo y todo el mundo hablando a la vez y todo el mundo reclamando. Ahora eso se ha ido calmando y se ha ido mejorando. Pero también tenemos que reconocer que el árbitro principal siempre sigue siendo la máxima autoridad. Y te hago este comentario, Alex, porque en el juego que yo me imagino que todos vimos del sábado del domingo, perdón, entre el Barcelona y el Real Madrid, sucedió una jugada bien interesante, la mano en el área del jugador del Real Madrid. Y entonces la gente reclamaba, pero yo veo los partidos, y eso sí lo confieso, desde el punto de vista del árbitro, por supuesto, porque es mi experiencia. Y lo sigo, lo monitoreo mucho, y tú ves que un árbitro está cerca de la jugada cuando aparece mucho en los planos de cámara. Entonces, este árbitro, de verdad, Hernández estaba siempre cerca de la jugada. Eso tampoco es un pasaporte para decir que te está actuando de la mejor manera, ¿no? Porque hay muchos árbitros que, Claro. a pesar de que están cerca, no tienen las herramientas para aplicarla. Pero él desde un principio, y se le vio en su gestualidad, y por eso te hago el comentario de que yo lo veo desde el punto de los árbitros, él desde un primer momento que la pelota le pegó al jugador del Real Madrid, él inmediatamente señaló con las manos que no había pasado nada. Lo hizo 3 veces así, si quieres ver el video para que él vea. Y la jugada siguió, pero el VAR, como es una mano en el área, tiene esa potestad de revisar y el juego siguió. A pesar de los reclamos, el juego continuó y lo llamaron para que revisar la jugada. Cuando él está frente a la pantalla, yo no leo los labios, pero su gesticulación era como decir, la decisión es mía porque lo que yo vi es que no hay intención de jugar la pelota, sino que la mano no fue al balón, sino el balón fue a la mano. Y yo creo que con eso desarmó lo que quizás el VAR le estaba presentando. Mira, hay una mano dentro del área. Porque eso es otro elemento, Alex, que la gente cree que cada vez que te llame el VAR se va a cambiar la jugada. Y eso no necesariamente es así porque esa es la decisión y potestad del árbitro. Igual en ese mismo partido, creo que el quinto gol, o el que iba a ser el supuesto quinto gol del Barcelona, también hubo una mano. ¿Y qué hizo? La gente lo protestó y todo eso, pero el árbitro está aplicando el reglamento. El reglamento dice que ningún jugador ofensivo o que vaya a la ofensiva puede meter un gol ayudado con una mano, que fue en una banda, que fue por allá, pero él fue el que llevó la pelota con la mano hasta esa posición donde pudo conseguir el gol. Entonces, eso tenemos que visualizarlo desde el punto de vista de una ayuda, porque cuando el VAR pasa a ser molesto, que dura 5 minutos para tomar una decisión, porque tampoco la tecnología es tan rápida y puede haber hasta, por eso es que tratan de que siempre salgan, ahora ya no serían, de hecho, ahora se dicen, cuando se designan, se dicen árbitros de campo y árbitros de cabina,
y que ese grupo, ese equipo completo, esté trabajando con continuidad para que no hayan esos tantos alargues en el tiempo, porque no nos ponemos de acuerdo, no hemos trabajado juntos, no sabemos esa preparación previa al partido que debe existir. Muchas veces no la hace cuando tú llegas y Lenín Rodríguez es el árbitro y el VAR es Alex Candal. Pero yo nunca he trabajado con Alex. Entonces tengo apenas, mientras llego en el avión, me bajo, nos reunimos una hora y entonces eso difícilmente puede haber acoplamiento. Entonces se busca es precisamente que ahora los árbitros, y por eso tú ves, entre otras, que Valenzuela siempre sale con Juan Soto, porque Juan Ujú. y él ya se entienden y saben que, entre otras maneras, cómo manejarse en este tipo de situación. Pero estará de acuerdo conmigo que probablemente también puede enredar la situación. Es decir, hay muchos que dicen que antes teníamos un problema con el error arbitral y que ahora podemos tener dos, porque incluso puede existir error, como tú apuntas, Lenín, en el caso de esa mano. Es decir, probablemente el VAR pensaba y lo veía desde su punto de vista con cuatro pantallas, con diferentes versiones de que efectivamente era penalti, pero el hombre que estaba en el terreno de juego y al lado de la jugada considera que no lo es. Es decir, ese desequilibrio no más bien genera un problema. Bueno, es que es precisamente lo que te quiero decir, o lo que quise decir, es que la gente o todo el mundo piensa que una jugada en el área tiene que ser, y que sea llamado al VAR, eh, tiene que ser cambiada automáticamente. Tú le preguntas a un fanático del Barcelona y te decía que eso era mano. Así de sencillo. No, pero la decisión la tenía el árbitro, porque aparte de estar muy cerca de la jugada, quizás si él está más atrás, más lejos, está tapado, porque eso es otro elemento. Los árbitros llevan también las pulsaciones como la lleva un jugador, o sea, su Claro. corazón está latiendo a Pero la misma son fuerza. decisiones de apreciación, sin lugar a duda, porque también la mano de Fermín, que hace usted referencia, él no intenta jugar el balón con la mano, sino que es un rechace que viene del contrario. Es decir, Sí, tam, pero, tam- pero ahí también, Alex, ahí la regla es más específica. La regla dice claramente que un jugador que esté a la ofensiva no puede conseguir un gol cuando la pelota le toque o él la toque con la mano. El árbitro en ese momento sí consideró que él se había sacado ventaja de su posición con la mano. mm, ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia que quizás generó tanta polémica. ¿Por qué al Real Madrid no le pitaste la mano que el tipo le pegó directamente y por qué a este también? Entonces, o sea, es una cuestión de criterio donde, como tú bien dices, hace que haya ese desequilibrio porque hay y lo hablamos al comienzo, hay como un angelito que te está hablando por ese micrófono y te está diciendo, y bueno, como todo ser humano te entra la duda, bueno, yo estaba cerca, pero ¿será o no será? O sea, lo que yo vi no era mano, pero ahora me tengo que sustentar también en la tecnología para ratificar que no fue mano, pues, o si fue mano, o sea, ese tipo de cosas. Mira, ya vamos terminando, Lenín. Yo quería ya para cerrar, bueno, tu apreciación acerca de la, bueno, actualidad del arbitraje venezolano, el futuro que tiene el arbitraje venezolano, el crecimiento que ha tenido y qué es lo que nos espera. Y también preguntarte si con toda sinceridad nos cuentas, porque no, el otro día, bueno, vimos una imagen que nos sorprendió mucho del VAR venezolano, en donde se tiró una línea en un fuera de juego basado Sí. en una línea de un área que, por cierto, recorrió al mundo entero, se volvió viral y un poco de burla hacia el fútbol venezolano en donde estaba mal tirada la línea, ¿no? ¿Cómo ves esa realidad del arbitraje venezolano y de circunstancias tecnológicas, no sé si mal o bien aplicadas del fútbol venezolano? Bueno, mira, yo particularmente eso, vamos a empezar de la parte de atrás hacia adelante, definitivamente fue un gravísimo error. O sea, el hecho de hacer público eso en su momento, de verdad fue un gravísimo error. Y bueno, en este mundo que todo el mundo está conectado de Sí, manera inmediata, claro. o sea, tienes que correr con esas responsabilidades y seguir, o sea, eso es como una raya más, pues mira, el fútbol venezolano, mira dónde está y mira cómo hacen las rayas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que sucedían al comienzo cuando el VAR estaba en su momento. Lamentablemente, ahí no hay ninguna defensa.
sucedió y estuvo malo y bueno, ahí están las consecuencias. Pero creo que sí, también como se dice eso, también hay que reconocer que se trabaja de manera organizada, seria y respetuosa y bueno, tú lo ves con estos muchachos. De hecho, Juan Soto, que estuvo en el bar, es el único árbitro venezolano que está en una final de un mundial. Él fue el AVAR en ese mundial. Todos los demás eran polacos y él era venezolano. O sea, ¿por qué? Y no lo ponen ahí por otra cosa, sino por su calidad, su formación, su preparación, aparte que domina muy bien el inglés. Entonces, yo creo que este grupo de muchachos que están en la palestra pública, hace 2 semanas salieron 30 árbitros en la Copa Ujú, Libertadores. Mira, nosotros salíamos, Alex, bueno, tú lo sabes muy bien, uno cada 3 meses y cuando había la oportunidad, claro, el nivel de competición era diferente, no habían tantos juegos y todo este tipo de cuestiones, pero era una cuestión de oportunidades. Ya el equipo boliviano estaba eliminado, iba a jugar contra el equipo ecuatoriano y nos mandaban a nosotros. Ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, bueno, era una experiencia, un conocimiento y todo. Esta semana salen otra vez 3 árbitros de primera categoría, de centrales y con sus respectivas ternas. O sea, que esto de verdad yo creo que es un movimiento que va creciendo y definitivamente qué bueno que se ha estabilizado porque también hay ahora muchachos y profesionales, muchos ujú. profesionales que están viendo en el arbitraje una opción como, o sea, tenemos esa visión como los europeos, pues que hay Sí, sí. muchísima gente capacitada, preparada para estar en el arbitraje. Oye, Lenín, se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo tu atención, compartir con nosotros y enseñarnos un poco más acerca de este difícil arte que es dirigir partidos de fútbol y recordarte como uno de los grandes árbitros que, bueno, yo creo que abrió el horizonte y el camino a los que en la actualidad brillan, como es Jesús, como es Valenzuela y como son tantos que están ya a nivel internacional y son miembros de la FIFA. Muchísimas gracias, Lenín. No, gracias a ti por la invitación y siempre a la orden, Alex. De verdad que para mí esto es una gran pasión y trato de hacerlo de la mejor manera posible porque creo que también la gente necesita tener esa instrucción, ¿verdad? Ese conocimiento, Claro. saber, bueno, que alguien le diga, mira, cómo lo está viendo el árbitro. Y eso ha sido lo que de verdad creo que hemos andado un camino en eso. Gracias. Lenín Rodríguez, ex árbitro venezolano, bueno, y en la actualidad sigue siendo crítico y ayudando mucho a los nuevos valores que salen del arbitraje venezolano. Continuamos con más aquí de Polo a Polo.